Director espiritual de la Hermandad de las Tres Caídas y párroco de San Francisco, Reverendo Padre Don Manuel, Presidenta de la Unión de Hermandades, Presidente del Consejo Pastoral de San Francisco, hermano de honor, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la ciudad, delegado territorial de turismo de la Junta de Andalucía, hermanos mayores de cofradías de la ciudad y miembros de juntas de gobierno, hermanas y hermanos en Cristo, la Real, Venerable y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Amargura celebra esta tarde la 25ª edición de su exaltación del Lunes Santo, lo que coloquialmente hablando vienen a ser sus bodas de plata. Durante un cuarto de siglo hemos asistido a una trayectoria plagada de nombres propios unidos bajo un mismo amor hacia el Caío y su madre Amargura. A ellos se suma hoy el de la doña Josefa Caro Gamaza, encargada de poner voz y alma a tan especial ocasión. Parto en esta presentación de una obviedad, casi una certeza estadística. Estoy convencido de que todos ustedes conocen y saben quién es Josefa Caro, pues durante 8 años fue alcaldesa de nuestra ciudad, la primera alcaldesa de la historia de Arcos. También por su creación literaria, por su compromiso con la cultura, por su defensa del patrimonio artístico de la ciudad. Por eso mismo, más que a presentarla, si me permiten la familiaridad, he venido a hablarles de Pepa Caro. Y como toda historia comienza por nosotros mismos, lo hago con el primer recuerdo que tengo de ella. Fue en un estudio de radio, en la calle Boliches, en torno al año 90, donde Pepa participaba como contertulia en el magazín que presentaba José Luis Núñez en Antena 3. Cuando se despidió, pregunté quién era y me dijeron, es poeta. Y de inmediato me asaltó una sensación de respeto que entiendo ahora como un placer cumplido hacia quien admiras, pues creo que debe haber pocas cosas hermosas en la vida como que te reconozcan poeta. Ella empezó a percibirlo siendo aún niña, alterando el orden de las palabras en los ejercicios de lengua. Donde ella veía un hermoso atardecer, solía ver quien la corregía para que escribiera «El atardecer es hermoso», pese a que le seguía sonando mejor lo primero. Esa latente predisposición terminó por consumarse cuando descubrió los poemas románticos que leían sus hermanas mayores con tanta atención, y no fueron pocas las tardes que desde entonces pasó en la azotea de su casa en la calle Corredera, inspirándose en el paisaje de Arcos. De aquellas redacciones, Pepe Salas, en San Miguel, fue el primero en apreciar sus cualidades y en advertir a su padre, orgulloso entonces y siempre, del talento que tenía en casa. Aunque sus poemas de auténtica iniciación, escritos durante la época del instituto, solo los compartía con sus amigas y con Manuel, su Manuel, a su lado desde la adolescencia. Ya en la universidad, donde se licenció en Historia, recibió la noticia de la muerte de su abuelo, Juan Caro, a quien dedicó un largo poema de despedida que una de sus amigas le animó a presentar al Premio Alcaraván, donde quedó finalista. Aquella fue la primera vez que un desconocido leyó uno de sus poemas y el inicio de un camino que la llevó hasta Cristóbal Romero, que hizo de hilo conductor de una nueva generación de poetas de Arcos que formaron el Grupo Calima. La trayectoria personal y literaria no ha hecho sino crecer con el paso del tiempo. En el caso de Pepa, no solo centrada en sus poemas, en los que el pueblo es un latido constante, sino también con su aplaudida incursión en la novela histórica, que tendrá nueva entrega el próximo otoño, poblada por el delicado y consciente universo femenino que habita en sus narraciones. Pero volvamos a aquella niña que creció en la calle Corredera y a la que gustaba jugar con palabras para entender qué la trajo también hasta aquí. Si prestaron atención al pregón de Semana Santa que ofreció en 2013, el poema dedicado a las Tres Caídas comenzaba así: «Yo nací
santo en la calle Corredera, una mañana de marzo de la alta primavera. No se trataba de una licencia poética. Efectivamente, nació el lunes santo en el que la hermandad cumplía 20 años. No solo eso, tiempo después supo que uno de sus tíos, Juan Caro del Valle, había participado en la fundación de la cofradía. Era compañero de estudios y muy amigo de don Rafael Bellido Caro. De hecho, se llamaban primos, aunque no había parentesco directo entre ellos. Fue esa amistad la que le hizo estar presente en el germen de esta hermandad, aunque sin tiempo para ver su consumación, ya que una gravísima enfermedad acabó con su vida a los 17 años. Su abuela Catalina y su tía Adelaida guardaron desde entonces una gran veneración hacia el Señor de las Tres Caídas, y fue su misma tía quien acercó a Pepa por primera vez hasta San Francisco, siendo aún pequeña. Pepa, como ella misma se retrató en aquel pregón, era la niña de calcetines en un escalón de la corredera que aguardaba cada Semana Santa el paso de las procesiones. Fue hermana de la cofradía de su barrio, la Vera Cruz, y vistió la túnica varios años, pero la que más impresión le causaba eran las Tres Caídas, sobre todo cuando veía a los penitencias cargando con la cruz y a los nazarenos de su madre, siempre atenta, le explicaba que se debía a que iban realizando una promesa, pero eso no impedía que aquellos primeros lunes santos de su vida se fuera a la cama rezando por los negros penitentes. En todo caso, el recuerdo presente de aquellos años no lo es tanto por esas estampas impresionables a la mirada de una niña como por el de su propia madre, porque, como me reconocía hace poco, al final, después de los años de rebeldía y de desapego de la juventud, siempre se vuelve a la educación materna y a la religiosidad inculcada, una religiosidad que entiende como signo de amor y fuente de esperanza frente al vacío espiritual que se extiende en muchas vidas a nuestro alrededor. Y sin embargo, no son aquellos destellos del pasado, ni sus vínculos familiares, ni sus poemas, los que acercaron definitivamente a Pepa hasta nuestra hermandad, sino un feliz cúmulo de circunstancias precisas, diríase que predestinadas en la línea del tiempo. La primera de ellas durante sus estudios de bachillerato, donde recibió clases de Víctor Correa. Él fue quien le hizo amar la historia y estudiar la carrera en Cádiz. Una pasión por la historia que le haría tomar contacto con don Víctor Marín, de gran ayuda durante sus años universitarios, facilitando libros que no podía conseguir y documentación para sus trabajos. A un lado, el cariño y la amistad que terminaron forjando. Ambos tenían otro gran amigo en común, Pedro Sevilla, y una tarde en la que los tres coincidieron en su casa, don Víctor les propuso ofrecer a la Limón el pregón de la Semana Santa, dedicado ese 1991 a las Tres Caídas con motivo de su 50 aniversario. Solo faltaba un detalle. Pedro era hermano, pero ella no. Y don Víctor mismo se encargó de hacerla hermana, como si se tratase de su propia nieta, le dijo. La experiencia de aquel pregón fue su vínculo directo con la hermandad durante muchos años, o solo los precisos. Al menos hasta que, siendo alcaldesa, la Junta de Gobierno la invitó a presenciar desde el interior de San Francisco el inicio de la estación de penitencia en la tarde-noche de un lunes santo y pudo comprobar la trascendencia emocional del momento. Las oraciones previas, el silencio, la primera levantada, las miradas dirigidas al Señor y a la Virgen antes de la partida, incluso el haz de luz prodigiosa que deja el sol a la caída de la tarde atravesando la ventana del coro y que se proyecta sobre la nave central de la iglesia. Entonces regresa cada lunes santo al mediodía a San Francisco, al reencuentro con su hermandad, con su Cristo, porque ella es más del Señor, lo reconoce, en quien ve una forma de estar en el mundo y frente al mundo. Y ese reencuentro lo terminó siendo a su vez con algunos de sus amigos de toda la vida, como Antonio Arias, nuestro inolvidable Juan Manuel Carrera, Juana Mari Zambrano y otros tantos que también nos incorporamos a la improvisada tertulia del lunes santo en la que tanto nos queda por compartir, por convivir y por aprender, inmersos en un mismo camino de amistad y hermandad. Y quiero imaginar que mecidos en aquel poema tuyo por la imperfección y la bondad del mundo al que aspiras. Sé, Pepa, que este año te tienes reservado algunos momentos muy especiales, momentos para disfrutarlos y sentirlos, sobre todo los que vas a compartir junto a tu Manuel y tus dos hijos. Estoy convencido que el de esta tarde también es uno de ellos. Aquí tienes tu atril, San Francisco te espera, a tu lado el Señor del Lunes Santo y la Madre Amargura, y tuya es la palabra.
He aquí a Jesús caído, que tras tanto andar muriendo, carga su cruz dolorido y el amor le va siguiendo. He aquí la santa verdad, el Padre nuestro eterno y la amargura en soledad, roto su corazón tierno. Donde esté tu luz, llévame a tu libertad preciosa. Y si te olvido, ámame. Porque no quiero otra cosa. Reverendo Padre, director espiritual de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Amargura. Reverendo Padre Don Manuel, señor delegado de señor concejal, primer teniente de alcalde, señor delegado territorial, no lo tenía previsto, señora presidenta del Consejo Local de Hermandad y Cofradía, señor presidente del Consejo de Pastoral de San Francisco, hermano mayor de las Tres Caídas, Junta de Gobierno de la Hermandad, hermanos mayores de las Cofradías de San Francisco, hermanos mayores de otras cofradías de Arcos o sus representantes que hoy nos acompañan, queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Estamos ante un tiempo de gran incultura religiosa, quizás porque la ruidosa sociedad en la que vivimos nos aboca a un vacío interior que no requiere de preguntas ni respuestas profundas. Quizás porque se ha debilitado la devoción popular que se transmitía a través de la familia, entre otras muchas razones. Pero la huella más antigua de nuestra fe, nuestra Semana Santa, sigue viva porque esa devoción a nuestras imágenes titulares, pero sobre todo a lo que realmente representan, es lo que conforma la sustancia más primitiva de espiritualidad que experimentamos como creyentes. Tenemos varios desafíos por delante. El primero es defender nuestro legado espiritual frente a quienes ven en la puesta en escena de la pasión y muerte de Jesús un mero espectáculo al que dar la espalda. Muchos de los que hacen esto ignoran e incluso degradan tan peculiar y artístico drama expuesto a pleno cielo en las calles, donde lo visual, sin explicaciones ni palabras, penetra en nuestras emociones. Hay, por tanto, como un vaciamiento que no deja entender la grandeza de los ritos que nos hermanan. Decía que tenemos varios retos por delante en este siglo XXI. El siguiente del que quiero hablar es el de seguir manteniendo la capacidad de asombro que nuestros sagrados titulares despiertan en el pueblo y su poder benéfico como consuelo para quienes sufren, les rezan y se sienten aliviados. A mí, personalmente, me cautiva que nuestro Jesús caído y su Madre María de la Amargura se nutran de la savia popular sin ser imágenes con siglos de permanencia entre nosotros. La respuesta sea muy simple. Representan el dolor de manera tan dramática que las madres y los padres lo entienden, lo defienden, lo respetan y acompañan su duelo, porque tanto Jesús caído como su madre doliente pertenecen a las entrañas mismas del pueblo, y esos miles de penitentes que desfilan delante de los pasos con la cara tapada y el cirio apoyado en la cadera conocen la devoción, se han formado en un espíritu de solidaridad que suele comenzar en su barrio, entre sus vecinos, en su calle, en su familia y en su parroquia. Yo he visto durante algunos años la procesión por dentro, es decir, cuando aún están las puertas cerradas de la parroquia, mientras mucha gente se agolpa y espera a las puertas. En esos momentos he rezado con nuestros hermanos. Es imposible no emocionarse. Me he quedado observando cómo ponéis lo mejor de cada uno en la salida procesional, cómo os pasáis días previos vistiendo a la Virgen para la procesión en una auténtica ceremonia
casi como si vistieran a una novia, porque la amargura es del pueblo, y el pueblo quiere verla con la majestad de una reina, aunque eso no alivie su tristeza. Ella, reina de los cielos, lleva delante un monte de luz, una ráfaga de luceros que cuando se encienden parecen ascuas de oro, y en la cima vemos el rostro triste, encendido, de la Madre en su infinita amargura. Faroles de cola, flores, ya con el viento, todo es poco para enaltecerla, para solidarizarse con su dolor. A la Virgen hay que embellecerla porque nos da lástima su sufrimiento y no podemos evitarlo, así que es una manera de decirle: María, Madre de Dios, te cuidamos, estamos contigo. A nuestro Jesús de las Tres Caídas no lo vestimos de rey, su paso es menos complicado que el de la Virgen, porque Él es un hombre maltratado por los hombres, que lleva su cruz a cuestas y lacerado su cuerpo, y su túnica es su única indumentaria. Es imprescindible transmitir ese espíritu de sacrificio, esa bondad infinita con la que se deja llevar para el Calvario. Hay un momento indescriptible cuando los costaleros, en sus trabajaderas, bajo los faldones del paso, se mueven a la voz del capataz por el interior de la iglesia, hacia la puerta, donde el gentío espera, una vez más, al hombre humilde que mira con misericordia a los pobres y a los enfermos, a los marginados, a los niños, y que se rodea de mujeres que le siguen con devoción. Para mí es un espectáculo de fervor y de entusiasmo único en el mundo. Es la necesaria humanización de Dios, tan perfectamente representada en la imagen de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Durante los días previos a la redacción de estas meditaciones, para exaltar el buen nombre de Dios, me asaltaban ideas en la playa, en el campo, en mi casa. Pensaba en aquello de que nadie va al Padre si no es a través del Hijo, y yo fui niña de rezar a Jesús y adulta que ha querido comprender por qué Jesús nos invita a hablar con el Padre Eterno, al que llama Abba, que puede traducirse por papá, desde la cercanía, lejos de aquel Dios enfadado del Antiguo Testamento, ¿a quién dirigirme? Entonces me acordaba de un texto del beato Jan van Rysbroek que dice: cuando la inteligencia extenuada se quede fuera, dice el amor, yo entraré. Y dejo entonces la puerta abierta para que el alma se llene de amor, de la cantata del amor, de ese canto enamorado en el que Dios se compromete con la creación, con la belleza natural que tanto ha inspirado a nuestros poetas místicos. Y me digo: indícame, amor de mi alma, dónde apacientas el rebaño, dónde se estea a mediodía, para que no ande así perdida tras los rebaños de tus compañeros. Este fragmento del poema de los poemas tiene, como sabéis, una interpretación alegórica, un significado espiritual de la unión de Dios con el ser humano, los esponsales de Dios con su pueblo y con su iglesia, y, cómo no, con cualquier alma que busque su amor. Los místicos dicen: emprendí el camino que a Él conduce y fui absorbido por Él. Así empecé a comprender la dualidad Dios-Jesús y aquello de nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Jesús, que conocía el cantar de los cantares, conocía la voz amorosa del Padre y nos enseñó cómo encontrarla. Por eso el cristianismo es el más hermoso sueño que ha tenido la humanidad. Todo el esfuerzo humanizador del hombre y de la historia es obra de aquel Jesús de Nazaret, del Cristo de nuestra fe,
y la naturaleza en todo su esplendor y belleza es la obra de Dios. Por eso yo quiero comprender sin pedir milagros, sino con la fe que busca comprender, como diría San Anselmo. Todo lo que Jesús fue y lo que dijo, todo su destino es la raíz y el fundamento de la Iglesia y de las hermandades. Jesús es el ungido, es decir, para nosotros es el intérprete auténtico de la voluntad creadora y salvífica del Padre para transformar a las personas. Nuestro sentido de la bondad, de la justicia, del perdón, de la misericordia, nos viene de su magisterio en el mundo. El Maestro de Nazaret, que nosotros veneramos con su cruz al hombro y caído, es consecuente con lo que predica, confiesa su fe y su divinidad y se deja vencer como un hombre y sufre como un hombre. Es el justo entregado a quienes no le conocen. Así es la escena de Dios caído, igual que cae un ser humano maltratado. Esa escena que cada año sale desde la parroquia de San Francisco, un lunes santo, es tan sagrada para quienes la contemplamos, que parece cuando nos mira que nos está recordando, con el brillo de su mirada, con sus manos tensas, con su contraído pero bello rostro, que la verdad nos hará libre, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ama, que pidamos en su nombre, que le amemos, que guardemos sus mandamientos, y nos da su paz, y con ella guardamos su palabra esperando que nunca deje de hacer morada en nosotros. Ahora, a solas, en la paz de mi casa, construyo una oración para mis hermanos y hermanas de las Tres Caídas. Y os la ofrezco en la parroquia con mi voluntad de compartirla. Dice así: te faltan los abrazos, Jesús caído, cuando amanece sobre los tejados de San Francisco, cuando recibimos la luz del sol y el vuelo de las aves, los mortales como yo bostezamos, y tú estás en cada párpado que se abre al nuevo día. En la oración primera te pedimos por la salud de nuestros hijos, por aquellos que no volverán, por ese pan de cada día que no es de todos, y luego caminamos, el corazón enredado en pequeñas cosas, y a ti te siguen faltando los abrazos. Nos hablas muy bajito, o quizás gritamos tanto que tu amorosa voz se esconde por los pliegues del alma. Qué solo debes sentirte entre la falsa oración y la rutina. ¿Cómo nos reparamos en que desde el principio el verbo es transparencia y la transparencia a ti es debida? Transparencia, armonía, verbo, la música con la que Dios nos habla. Te faltan los abrazos y no te quejas. Ya viviste entre los hombres y conoces su vino, su insensatez y hasta su permanente necesidad de riqueza, formulada en continuas peticiones que por amor soportas como soportan nuestros olvidos. A veces, Jesús, te negamos más que San Pedro, pero tus ojos no dejan de mirarnos. Sabes demasiado y eso debe ser una responsabilidad que pesa tanto como nuestras deudas infinitas, y con ellas nos amas como lo hace una madre, como lo hizo tu madre por la calle de la amargura. ¿Cómo puedo pedirte que nos liberes de todo mal, si el mal existe porque es ausencia de amor y olvido de tu mandamiento nuevo? Te faltan los abrazos, Jesús caído, y debes sentirte solo entre cirios y flores. ¿Y si cerramos los ojos e imaginamos que todas nuestras manos alejan la cruz y alivian tu espalda? No quiero pedirte nada que tú no quieras, que tú no hayas empezado a construir, como la paz en el mundo, una paz hecha de abrazos y no de misiles, hecha más de misericordia que de sangre, con menos envidia, menos rencor, con más corazón por camino. Pues si no solo de pan vive el hombre, sembremos palabras por el mundo para que te abriguen de tanto frío, de tanta desolación, de tanta podredumbre en la ausencia de amor, en la dura realidad de los pobres y los parias del mundo. Cada día, Jesús caído, escuchamos las noticias con cierta indolencia. Hay más noticias que información en nuestra vida y nos hemos acostumbrado a escucharlas sin conmovernos demasiado. Pero sé
que hay muchas mujeres en el mundo con la amargura de nuestra Madre María, llorando a sus hijas muertas, violadas o asesinadas, a hijos que mueren en la guerra, a seres humanos sin pan y sin besos. Pero mientras lo que Dios ha creado, ya sean seres humanos o naturaleza, se degrada y sufre los estragos de la violencia, están los césares del siglo XXI fabricando discursos vacíos con palabras simples que martillean los pensamientos y alinean en bandos a los hombres que han olvidado pensar por sí mismos. Dividir, siempre dividir y sobre todo no pensar, nos construyen nuestros propios argumentos. Todo es fácil, muy fácil, si no piensas, parecen decirnos. Todo es menos complejo si no hay ni una huella de Dios en el libro del mundo. Y los vulnerables, envueltos en sombra, con la podredumbre que da la ausencia de esperanza, así está gran parte del mundo. ¿Qué hacemos nosotros con la conciencia pegada a nuestro cuerpo, abriendo camino, deslumbrándose, velando por la armonía, amando? En nosotros hay algo que pertenece a un mundo más profundo e íntimo, más puro. Pero para llegar a él tenemos que aprender a conocer. Dios nos ha creado con la fuente dentro. No la dejemos secar. Descubrámosla. Es la verdad, la fuente que emana de nuestro pecho. Jesús conoce la alegría y el dolor del hombre, la turbación, el descanso, el camino y la llegada. Nos dijo: dichosos los no violentos, porque ellos heredarán la tierra, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y en sus palabras hay mucha fuerza, mucha cordura y mucha coherencia. Jesús nos enseñó a pensar en el bien y en la bondad, en el amor con mayúscula, y nada hace crecer tanto como el amor, como el mayor conocimiento de la persona amada. Así, cuando Jesús nos habla del Padre, cuando nos hace verbalizar su oración del Padre Nuestro, nos está enseñando el camino, ese que nos lleva a encontrarlo en la conciencia infinita de nuestro ser más íntimo. Suyas eran las palabras: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán. Y debemos hacerlo, porque lo extraordinario se nos revela insospechadamente entre lo ordinario, porque cuando lo hacemos recuperamos el niño dormido que habita en nosotros, que sabía todas las oraciones de memoria, que era capaz de visualizar en su conciencia la bondad infinita de Dios ante sus pecadillos y sus travesuras. Debemos volver a orar en la soledad, en la noche, en la cama, que era como ser acunado, que era confiar plenamente en los designios de Dios. Rezar es llenar la fuente que emana y corre del amor y devolver con gratitud la mirada imperecedera de Dios. Somos más felices como creyentes que como personas sujetas a los dictados de otros, que no se molestan en buscar a Dios y piensan que con la muerte viene el vacío, la nada. Jesús llegó a nosotros con una bondad revolucionaria. Su reino no era un reino de poder, aunque muchos le temían porque no comprendían su mandamiento nuevo. Rompió moldes, se enfrentó a su propia religión, es decir, la de su comunidad, la judía. Era un revolucionario sin armas, que amaba sin límites y nos pidió que abriéramos las puertas de nuestro santuario interior. Pero muchos desconocían que lo tenían como hijos de Dios. Muchos no sabían que mirando un paisaje, contemplando la creación, se siente a Dios cerca. Jesús quería que despertásemos por dentro, porque creyendo en Él tendríamos vida permanente. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo y en su Madre María de la Amargura, un año más el lunes santo vendré por la mañana a ver a nuestras veneradas imágenes dispuestas para el Vía Crucis, con la armonía de las flores y los cirios que la acompañan, y rezaré una oración pequeña ante ellos, porque al abrir los ojos al nuevo día habré pensado y rezado en el silencio de la mañana. El lunes santo vengo a vivir un momento compartido con el pueblo, porque las personas de nuestro pueblo que vienen a la parroquia de San Francisco no llegan a Dios filosofando, ni a través de ideas o conceptos. Lo hacen
porque presienten el dolor de Cristo y la amargura de su madre. Ven a Jesús cercano a la muerte, como lo vieron sus coetáneos. Hay quien dice que fueron 1312 pasos exactos y 3 caídas, 3 angustiosos esfuerzos, y le cuesta mantenerse en pie. Ha salido del palacio del gobernador y camina lentamente bajo el peso del madero. Emprende el camino de la desesperanza, ese que solo se recorre en un único sentido, hacia el Calvario. Todos los reos llevan idéntico equipaje: la cruz, la fatiga, el dolor físico y el espanto ante la muerte. Delante va la muchedumbre exaltada y ruidosa, detrás los sacerdotes, ancianos, letrados y fariseos, tras ellos los soldados armados y los ejecutores de gentiles que portan las sogas y los clavos. Nuestro Jesús va el último, detrás de los ajusticiados. Camina despacio, lleva la cruz a la espalda abierta de heridas y llagas. Casi sin fuerza, resbala o tropieza y cae de rodillas. Este es el momento cumbre que representan las imágenes que veneramos. Su madre le sigue angustiada por calles llenas de una muchedumbre enardecida, con amargas lágrimas porque lo acompaña al mayor sacrificio que pueda soportar una madre. Pues bien, si la vida del hombre es una búsqueda incesante de Dios y los modos para encontrarlo son infinitos, en nuestro pueblo, en este sur que imprime nuestro carácter meridional, lo encuentran en su Semana Santa y expresan la fe y la devoción con sentimiento. Por eso os decía que el lunes santo vengo a sentir emociones que inundan el aire dulzón de esta parroquia. Vengo a recibir una alegría interior que me da la lumbre de la devoción. Vengo a ver a ese lirio entre espinas que dice el Cantar de los Cantares y a ejercer una amistad que debo a Jesús de las Tres Caídas. Eso ocurre a mediodía. Horas más tarde sonarán las campanas y revolotearán los vencejos y las golondrinas por los tejados de San Francisco. Por las calles subirán o bajarán hacia la iglesia los cofrades con su túnica doblada en el brazo. La banda de música de las Tres Caídas se preparará para su noche más emocionada e importante. Se rezarán rosarios. Nos acordaremos todos de algún hermano que nos dejó antes de tiempo. El nerviosismo es mayor entre los hermanos si hay amenaza de lluvia, y todo va fluyendo un año más, perpetuando el rito y la voluntad de rememorar el Vía Crucis de nuestro Señor. Hay mucha gente en la calle esperando ver a Jesús y a su madre Amargura salir por la puerta de San Francisco. Es un ejercicio de habilidad y destreza bastante difícil desde que la Virgen lleva paso de palio, pero esa dificultad es casi un desafío, casi un reto que sudan con ilusión los sufridos y abnegados costaleros. La multitud enardecida por la música y la belleza de las imágenes aplaude a los costaleros que por fin han logrado salir con sus santos titulares ilesos, a base de con pasitos cortos e incluso de rodillas hasta las gradas del pórtico. Calle San Francisco abajo está esperándole algún saetero en la Plaza de las Aguas, y allí me detengo para dedicarle estos versos. Esta plaza, Señor, y esta palmera te esperan pacientes, y no es extraño verte muriendo otra vez cada año con la insolente luz de la primavera. Esta madre llorosa y con ojeras, recogida en su duelo como antaño, desprende luz. En ella no hay engaño, hay amor en su mirada sincera. En la Plaza de las Aguas el cielo oculta las estrellas con un velo, mientras Jesús caído de repente gime dolorido por el frío suelo y mira a nuestro corazón ausente para traernos su enorme consuelo. De la Plaza de las Aguas a la calle alta, con los cirios encendidos, va espesándose la noche y los hermanos rezan su rosario con recogimiento. En la corredera esperan muchas personas desde hace rato para ver al Señor de San Francisco, al Señor del Lunes Santo, porque estas imágenes queridas también imponen respeto.
No es lo mismo ver al Cristo en la iglesia que verlo en la calle, y eso solo ocurre un día, unas horas de la Semana Santa, que muchos creyentes o no creyentes miran con arrobo y con cierto temblor por la belleza dolorida de sus rostros, por su dramatismo. La subida hacia el viejo pueblo, el pueblo antiguo, de estrechas calles con sus grandes iglesias, hace más espectacular la belleza y quizás más íntimo el recorrido. Cuesta no emocionarse cuando desde la grada de Santa María se le ve venir con la rodilla en el suelo por el callejón de las monjas, la mano abierta en el monte de cardos y lirios y la cruz a cuesta en su espalda vencida. El recorrido inverso hacia su parroquia va siendo más familiar, menos tumultuoso. Muchas personas se han ido a sus hogares y la familia caidista va siguiendo a Jesús y a María de la Amargura como si fueran familiares en un cortejo fúnebre, hasta recogerlos con sumo cariño e incluso con tristeza, porque acaba la salida procesional que tanto han anhelado a lo largo del año. Yo, para despedirlo, antes de que cierren las puertas de San Francisco, le diría: ¡ay, cuánto bien se acaba en un solo día! Pues qué es amor para quien no te ama. Oh Jesús caído, que por el bien me guía, vuelve y revuelve mi luz en tu llama. He querido ensalzar tu vida, podría escribir todo cuanto os debo. Clama mi corazón tu consuelo. Yo diría que mucha gente espera tu proclama, y tu proclama es amor verdadero, el cielo del Padre que has prometido con tu dolor clavado en el madero. No quiero, Señor, verte tan herido. Eres en la negra noche un lucero. Dame fuerza, Señor, porque te quiero. Gracias. Pepa, felicidades. La Junta de Gobierno quiere felicitar a la pregonera y darle las gracias por esta magnífica exaltación al Lunes Santo, y a continuación la Junta quiere tener un detalle en agradecimiento conmigo. El hermano mayor le hace entrega también a la exaltadora de las pastas para que tenga su exaltación bien guardada. Y para finalizar, recordar a todos los hermanos que el domingo que viene, domingo 31 de marzo, a las 11 de la mañana, será la misa en honor a don Rafael Bellido Caro, primer obispo de la diócesis de Sidonia Jerez y hermano fundador de la hermandad. Y a continuación será el besapié en honor a nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. Muchas gracias a todos.